a dar la inicio, la grabación. Sí, Eh, eh, ya. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Les agradezco por estar aquí puntuales, al igual que el máster Marco Soto, que está con nosotros, y él les va a dar todas las explicaciones referentes al uso del software para que ustedes puedan utilizar. Yo les voy a estar compartiendo eh, el mismo y para que presten atención. La sala es suya, máster. Está bien, Nick. Bueno, buenos días, muchachos. Bueno, a manera de una introducción rápida, Minitab es un software para realizar análisis estadísticos. Pueden ver ustedes que esta es la plataforma en sí del software. Realmente es una plataforma bien fácil que pues se puede utilizar, digamos que iniciando tal vez con estudiantes que vienen comenzando o también ustedes que, bueno, desconozco en qué año van o en qué año van, pero creo que sí, a ustedes pueden, si ustedes practican, pueden lograr obtener buenos análisis en este software. Eh, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo que les voy a explicar es primero lo que contiene la plataforma en general de Minita, solo que esta parte no sé cómo quitarla, creo que no sé, ahí, ahí. Ahí, que se baja. ¿Cómo puedo bajar eso, Lick? Ahí está. Listo. Entonces, bueno, primero vean esta parte donde dice archivos. Si ustedes quieren o ya tienen sus datos en Excel, em, entonces ustedes pueden abrir un archivo. Entonces solo le dan clic aquí y lo buscan tal vez donde lo tienen, ¿no? Descarga, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo los archivos que me compartieron de ustedes. Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Ojo, estos datos tienen que ordenarlos primero. No es que se van a ingresar tal y como ustedes los tienen en el Excel, no. Los datos siempre, en todas las software que se utilizan, siempre primero deben de ordenarse de acuerdo al análisis que ustedes van a hacer. Entonces, yo comúnmente no ingreso el archivo, no lo ingreso directamente, sino que yo tomo primero, ordeno los datos y una vez que los ordeno, entonces los ingreso a lo que es el software. Bueno, entonces en esta parte, pues si ustedes tienen ya ordenados en una base de Excel, entonces lo pueden ingresar. Entonces, y si no, pues lo ingresan ahorita como les voy a enseñar. Luego, esta es la parte de estadística, que es la que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí parte de estadística básica, que es aquí, por ejemplo, para sacar la Z de una muestra, o por ejemplo, lo que comúnmente hemos utilizado o siempre hacemos en una investigación es ver la normalidad de los datos, con el fin de que si estos datos pues se comportan normales a la realidad. Y pues si no son normales, pues a través de estas pruebas nos va a decir si es normal o no, es decir, si estos datos cumplen con el criterio, por ejemplo, con la hipótesis que anuncia ya sea de Shapiro-Wilk, Kolmogorov o Smirnov, Anderson-Darling. Comúnmente se utiliza la de Shapiro-Wilk. En el caso de ustedes, lo recomendable pues sería Shapiro-Wilk, ¿no? Porque no tienen muchas observaciones, es decir, se supone, se supone que Shapiro-Wilk se utiliza para datos que tienen menos de 50 observaciones, entonces esta sería ideal para usted. También tenemos, por ejemplo, las partes de las regresiones, si quieren hacer una regresión, es decir, si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, em, cuál es no sé, la relación que existe entre la salinidad y la presencia de estas especies en tal lugar, entonces ustedes pueden realizar una regresión. Luego están los ANOVA para ver, digamos, si hay evidencia de diferencia estadística con respecto a varios grupos, es decir, si queremos ver si hay diferencias entre varios grupos, si en algún grupo tal vez hay más abundancia de individuos que en el otro, etcétera, lo podemos ver tal vez con un ANOVA.
Luego vienen estas, bueno, estas no las vamos a utilizar, no las podemos utilizar. En el caso de la transformación de Boxcox, cuando ustedes la normalidad tienen, por ejemplo, que sus datos no fueron normales, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Cuando los datos no son normales, hay que hacer una transformación de esos datos. Entonces, nosotros lo hacemos a través de esta transformación de Boxcox. Transformar los datos para ajustar una distribución normal. Se puede utilizar solo con datos. A ver, se puede utilizar solo con datos no normales que no contengan números negativos ni cero. Es decir, que todos los datos tienen que ser datos positivos y pues que tengan un número que sea distinto a cero. Y pues podemos hacer en herramientas de calidad diagramas, gráficas multivariadas, de simetría, planes de prueba. También, por ejemplo, cuando nosotros tenemos diferentes variables, em, por ejemplo, no sé, tenemos salinidad, tenemos oxígeno, tenemos abundancia, entonces queremos reducir estas variables, queremos ver cuáles son las más importantes. Entonces nosotros eh, hacemos un análisis de componentes principales. Ese análisis de componentes principales nos ayuda a saber cuáles son los variables más importantes y cuáles están correlacionadas. A ver, veo los chats aquí. Ah, perdón, está escribiendo el nombre. Entonces, eso era lo que les decía en la parte de lo que es el análisis de componentes principales. Entonces, ustedes pueden ver cuáles son las variables más importantes a través de ello. Tenemos el conglomerado de observaciones, también para ver, digamos, cuáles son las agrupaciones, conglomerado de variables, etcétera. Tenemos también análisis para series de tiempo, de autocorrelación parcial, autocorrelación, para hacer, por ejemplo, una H cuadrado, y tenemos también pruebas no paramétricas, es decir, si nosotros nuestros datos son normales, podemos aplicar una nova, pero si nuestros datos no son normales, entonces podemos aplicar una de estas pruebas, ya sea Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, etcétera. Ahora bien, si nosotros lo que queremos, aunque nuestros datos no sean normales, es aplicar una nova, entonces tenemos que transformarlos. ¿Cómo? Como les comenté, a través de una transformación de Boxbox. Y así, estos son esto es lo que nos ofrece esta parte de lo que es Minitab. Luego, pues aquí, esto es lo que más nos interesa a nosotros, la parte de la estadística. Entonces, ustedes a mí me dieron unos datos. Estos datos tienen primero, como les comenté, que ordenarlos. Por ejemplo, el grupo, son cuatro grupos, hasta donde sé son cuatro grupos los que son ustedes. Entonces, yo los puse grupo A, que es el grupo uno, grupo B, que es el grupo 2, grupo C y grupo D, 3 y 4. También las especies ustedes, que ustedes colectaron, ¿no? Las especies. También tenemos la cantidad. Y quería, bueno, me gustaría saber si alguien me puede explicar estas iniciales, qué significa estas cuatro, S, C, D, R, D, L. No sé si estoy seguro si esto es densidad relativa, pero no sé de L. Sí, densidad relativa y densidad lineal, diversidad y constancia específica. ¿Y C? Constancia específica. Ah, ok, ok. ¿Y Ujú. S? Tiene que ver con diversidad. Ah, ok, ok, está Ujú. bien. Sí, por Sí, eso es. ajá. Y había otro dato ahí que me decía número de organismos, pero que no concordaba con la cantidad. Por ejemplo, en Eh, el grupo uno me salían 400 y algo, pero la cantidad eran como 3 y algo sí, así. sí, lo que ocurre es que ellos contaron toda la población y la muestra que tomaron fue esa cantidad que aparece como menor. O sea, esa Ah, fue su ok. muestra, sí, Ok, ok. eso Entonces esta es. fue ok. Ujú. Sí, Sí. entonces, bueno, entonces lo primero que hice yo fue poner el grupo A, luego la especie, la cantidad y de ahí las variables que ustedes calcularon a través de estas cantidades, ¿no? Se hizo con esta parte de lo que es de los datos que ustedes me proporcionaron. Entonces, por ejemplo,
¿Qué podemos hacer en esta parte? Bueno, lo primero que podríamos ver nosotros es, por ejemplo, si los datos son normales. Entonces, ¿cómo podemos ver si los datos son normales? Vamos a probar con la parte de densidad relativa, a ver si estos datos son normales. Vamos entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a estadística básica y aplicamos prueba de normalidad. Entonces, vean que aquí en la prueba de normalidad le está pidiendo la variable aquí. Entonces, como yo dije que lo vamos a hacer con una densidad relativa, entonces le damos doble clic a densidad relativa. Luego, aquí nos dice las líneas percentiles. Bueno, aquí lo dejamos como ninguno. Luego nos dice qué prueba de normalidad vamos a utilizar, ya sea Anderson-Darling, Ryan-Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Entonces, vamos a utilizar la de Ryan-Joyner. Y una vez que ya tengamos, ya le hayamos dado clic a la prueba de normalidad, entonces le damos a aceptar. Entonces, vamos a bajar esto. Veamos aquí. Según los datos, pues recuerden que si los datos son mayores a 0,05, entonces quiere decir que nuestros datos son normales. El valor P, si los datos de nosotros son menores, o sea, el valor P nos da menor a 0,05, entonces quiere decir que nuestros datos no son normales. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿este dato es mayor o menor a 0,05, 0,01? ¿Es mayor o Menor, menor a 0,05? menor, creo, no sé. Correcto, es menor a 0,05 porque nos da 0,01 y este fue el valor P que nos dio al calcular la normalidad de estos datos. Entonces, quiere decir que si nos dio un valor menor a 0,05, quiere decir que nuestros datos no son normales. Eso significa. Ahora, si nos hubiera dado, por ejemplo, 0,7, 0,10, 0,09, eh, 0,1, entonces nuestros datos sí nos iba a decir el análisis que sí son normales. Y vean, para que una distribución sea normal, tiene que seguir esta línea recta, que está aquí, esta línea roja. Pero vean ustedes que no la sigue. Aquí podemos ver que iba arriba, pero bueno, después están estos puntos aquí y luego baja. Entonces, claramente, por eso es que nuestros datos no son normales. Entonces, si nuestros datos no son normales y nosotros queremos que estos datos sean normales de la realidad, entonces podemos transformarlo. Yo lo que voy a hacer es voy a abrir, bueno, voy a poner un nombre, le voy a poner densidad relativa de R-trans, que significa transformación de datos. Luego, entonces nos vamos a lo que es estadística, nos vamos a lo que es la parte de gráficas de control y le damos la transformación de box, pues, como se los había explicado. Ven. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a agregar? Vamos a darle clic a los datos que vamos a, em, a transformar, que es densidad relativa, donde ya le aplicamos la normalidad. Luego nos vamos a lo que son las opciones. A ver, vean lo que nos dice. Columna de entrada no válido. La siguiente columna contiene datos que son demasiado pequeños. DR, por favor, especifique. Recuerden lo que les había dicho, que decía estas transformaciones, que no toma datos que son perdón, que son negativos o cero. Vamos a ver qué datos tienen ustedes aquí. Sí, de efecto, tienen datos que son cero. Entonces, no le podemos aplicar la normalidad, perdón, transformar estos datos. Si se pudieran transformar
con otros métodos, ya sea por raíz cuadrada, logaritmo natural, pero este Minitab solo trae para transformación mediante Boxbox. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente con, eh, con otro dato mejor. Vamos a tomar lo que es la parte de L. Pero antes de eso, vamos a ver la normalidad entonces de este. Densidad lineal. Densidad lineal es verdad. Ok, nos vamos a estadística básica, prueba de normalidad. Y ahora vamos a ver lo de la normalidad de la densidad lineal. Y le damos a aceptar. Vean cómo ahora están los datos, la normalidad de los datos de la densidad lineal. Vean cuánto nos dio también. Nos dio a 0,01, es decir, menor a 0,05. Quiere decir que nuestros datos no son normales. Entonces, vamos a transformar estos también con el método de Boxbox. Vamos a gráficas de control, transformación de Boxbox y vamos a tomar la parte que dice DL. Vamos a ver en opciones y aquí sí nos da. Dice que dónde vamos a almacenar los datos. Bueno, recuerdan ustedes que yo ya había abierto esta parte. Por eso es que le agregué un nombre a otra casilla que se llama DLTrans. Le vamos a dar clic aquí a esa casilla que nosotros ya le agregamos un nombre y le damos a aceptar. Y vamos a ver. Y en tamaño de los subgrupos, pues le vamos a poner uno. Aceptar. Ven, ahí están los datos transformados. Entonces, vamos a verificar ahora si estos datos son normales. Nuevamente, nos vamos a la parte de lo que es estadística, estadística básica y prueba de normalidad. Vamos a ver si los datos de DL transformación son normales. ¿Ven? El valor P es 0,10. Entonces los datos ya son normales porque ya nos da mayor al valor P, que es 0,05. ¿Qué significa entonces ahora? Que podemos aplicar un análisis de varianza. Recuerden lo que les comenté. Si los datos, nosotros, si tenemos datos que son eh, normales, podemos aplicar un análisis de varianza. Pero si nuestros datos no son normales, entonces eh, tenemos que aplicar pruebas no paramétricas. Existen las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Las paramétricas son el ANOVA, entre otras, pero la que más se utiliza comúnmente es el ANOVA, análisis de varianza. Y las pruebas no paramétricas son las que les comenté, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, esas. Entonces, en las no paramétricas se utilizan cuando nuestros datos no son normales y las pruebas paramétricas es cuando son normales. Entonces, por ejemplo, tenemos que DL no es normal en esta posición cuando todavía no lo hemos transformado. Aquí podemos aplicar una prueba no paramétrica. Y en este caso, DL transformación ya son normales, entonces aquí sí podemos aplicar una norma. Y lo vamos a hacer con los dos. Vamos a aplicar una prueba no paramétrica con los datos cuando no son normales. Y lo vamos a comparar con lo que es el análisis de varianza, que es una prueba paramétrica cuando los datos son normales. Nos vamos a estadística, no paramétrico. Vamos a aplicar a ver la de Kruskal-Wallis. Entonces, nos pide la respuesta. Bueno, vamos a tomar DL, densidad lineal. ¿Y qué queremos saber cuando hacemos esto? Bueno, queremos saber tal vez si difiere, las densidades lineales difieren por especie o por grupo. Lo vamos a hacer por grupo. A ver, queremos saber si estas densidades lineales difieren por grupo, si hay diferencia. Le damos a aceptar y aquí nos da los resultados. Vean, este es el valor P. La hipótesis nula dice que todas las medianas son iguales. La hipótesis alternativas, al menos una mediana es diferente.
Entonces, aquí tenemos lo que son los grupos A, B, C y D. El N, que es el número de la muestra, perdón, sí, es la cantidad de veces que tenemos de especies. Estas son las diferentes especies que tenemos. La mediana, que ya la calculó, la clasificación de medias y el valor Z. Y luego tenemos el valor P. Entonces quiere decir aquí que es menor a 0,05. ¿Qué significa eso? Entonces que sí, difiere. La densidad lineal difiere por grupo. Decir que hay grupos que tienen mayor densidad lineal que otros. Eso se refiere. Ahora vamos a aplicarlo con lo que es un análisis de varianza y vamos a comparar estos valores. Nos vamos a estadística, a ANOVA, un solo factor. Vamos a agregar esto. Que les dije anteriormente, lo vamos a hacer con DL transformación porque ya los datos están transformados. Y lo vamos a hacer también con el grupo. Aquí vean, nos dan las opciones para ver el intervalo de confianza. Bueno, lo vamos a dejar en 95%, que es lo común. Luego las comparaciones. Las comparaciones son a ver, digamos, cómo difirieron entre grupos. Por ejemplo, cómo fue la diferencia entre A y B, AC, AD, BA, BC, BD, etcétera. Entonces le vamos a hacer unas comparaciones de Fisher y tal vez de Tukey también le vamos a poner. Aceptar. Luego la gráfica. ¿Qué gráfica queremos ver? Bueno, podemos darle a gráfica de intervalo, gráficas de valores individuales, gráficas de caja de datos. Vamos a darle clic a histograma de residuos, gráficas de probabilidad normal de residuos, etcétera, para ver cómo nos salen estos datos. Le damos a aceptar y luego le damos a aceptar. Lo mismo que en la anterior. En la de Cruz-Cal dice todas las medianas son iguales y la hipótesis alternativa al menos una mediana es diferente. En el ANOVA, la hipótesis nula es todas las medianas son iguales y la hipótesis alternativa no todas las medias son iguales. ¿Ven? Y el nivel de significancia es 0,05. Entonces aquí dice, se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. ¿Por qué dice eso? Vean, tenemos aquí la fuente, grupo, el error, grado de libertad, y tenemos el valor F y el valor P. Nos da 0,01. Y estas son las comparaciones de las medias mediante el método de Tukey. Entonces, vean, A se comparó con el grupo B, A se comparó con el grupo B y así. Y aquí nos da las gráficas, es decir, las diferencias de las medias para esta variable de densidad lineal. Vean cómo se comportan. Está en negativo, cuando está en positivo. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vean. Luego, entonces aquí lo comparamos también con la Fisher y casi nos dan los mismos resultados que en la prueba de Tukey. Estas son las gráficas de intervalo de esta por grupo. Vean el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Y estas son las densidades lineales. Vean que aquí sube, sube y baja para el grupo D. Las gráficas de valores individuales, que es prácticamente lo mismo que esta gráfica, solo que de otra forma. Lo mismo, este es un box plot, una gráfica de bigotes, le podemos llamar, gráfica de caja de bigote. Y también vean, estos son en la parte de la probabilidad de normalidad de los datos. Y este es el histograma, que como les comentaba anteriormente, para que sean datos normales, entonces tiene que cumplir con la campanita. Y aquí vemos que, pues, vemos que es unimodal en esta parte. Entonces, si tenemos que el valor P nos dio a 0,01, ¿alguien me puede decir qué significa? Jóvenes, les hicieron una pregunta. ¿Escucharon la consulta? Ángel, Edgar, Génesis, Javier, Cristian, Isaac, Roberto. ¿Escucharon la pregunta?
Sí, doctora, pero no sabemos. Ah, ya. Bueno, está bien. Puede explicarles ahí esa parte, ingeniero Marcos. Gracias, Alexis. ¿Cómo no le escuché bien? Es que no entienden, o sea, Ah, ok. no. Ajá. Ok. Bueno, como les decía anteriormente, si tenemos que nuestro nivel de significancia es de 0,05, al igual que en las demás pruebas, como la de Kruskal-Wallis, nuevamente, es que es como lo contradictorio, es decir, cuando estamos haciendo normalidad, si es menor a 0,05, entonces nuestros datos no son normales. Si es mayor a 0,05, nuestros datos sí son normales. Contrario a las pruebas como ANOVA y Kruskal-Wallis, que si los datos son mayor a 0,05, quiere decir que no hay diferencia entre grupos. Pero si es menor a 0,05, sí hay diferencia entre grupos. Entonces, aquí nos dio el valor P, que es 0,01. Significa que es menor a 0,05, que es el nivel de significancia. Por lo tanto, podemos em, rechazar la hipótesis nula y podríamos decir que no todas las medias son iguales, por lo que quiere decir que hay evidencia de diferencia entre grupos. Probablemente el grupo A, el grupo B, el grupo C o el grupo D tengan mayor densidad lineal eh, sí, con respecto a sus datos que tal vez el grupo C o D. No sé si me di a entender. Con respecto a la Kruskal-Wallis, por ejemplo, tenemos que nos dio a 0,04. Quiere decir que es Ujú. menor también a 0,05. Entonces nos indica lo mismo, que, que rechazamos la hipótesis nula, donde dice que todas las medias son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alternativa, que al menos una mediana es diferente. No sé si esta vez me di a entender. Ahora, jóvenes, ¿escucharon? ¿Escucharon, jóvenes? Alexis, Cristian, Sí, doctora, ¿entendieron? sí le escuchamos. Sí, más o menos le agarramos eso. Muy bien. Eh, yo creo que ellos tendrían que volver a ver el video para poderle comprender esa parte. Ujú. Ellos ya han cursado estadística, ¿verdad? Ah, ok, ok. ¿Verdad? Ya han cursado estadística, entonces tal vez hay algunas cosas que no las manejan muy bien, pero se asume que ya cursaron estadística. El otro aspecto es que también quería agregar que, a ver si me recuerdan, jóvenes, si el grupo A y el B fue en Las Almejas y los demás grupos fue en el banco. A ver si me recuerdan. ¿Está alguno de los demás Sí, para... Ajá, grupo A ajá, que fuimos nosotros, doctora, fue en en el las almejas, Almejas. Isla Las Almejas, sí. Ajá. El grupo B, a ver si me recuerdan para poderle indicar al ingeniero Marco. Está Roberto. Los demás me pueden indicar el grupo B. ¿Quiénes son? El de nosotros es el grupo D, es en el Ah, Banco Las bueno, Almejas, es el D, en el banco Las Almejas. sí, es el Ajá. D. Y Génesis, grupo B, coloca en el banco. Si pueden escribirlo ahí en el chat también. Es que como también depende del lugar del muestreo. Hay puntos de las zonas de muestreo de los lugares donde sí había abundancia de individuos. Y por eso es que podemos ver que el grupo C. Ujú, Puede ver ujú, usted aquí que el grupo C salió, por ejemplo, las densidades lineales salieron un ujú. poco más altas, hasta la media salió más alta con respecto al grupo D, que fue el más bajo. Probablemente por este comportamiento haya diferencia significativa entre grupos. Y quizá lo podemos ver tal vez aquí en esta parte. Vea que en algunos hay 7, 9, pero en el grupo C hay 11 en otro. Entonces, eso tal vez podría haber influido en lo que son las medias de diferencias, porque podemos ver que el grupo A y el grupo B no hay mucha diferencia en las medias. Veamos que las medias son estos puntos.
Y aquí, pero ya con respecto a esto y esto con esto, sí hay diferencia. Entonces probablemente puede ser que sí haya habido diferencias, tal vez por este comportamiento de esta variable, que por eso no sirven lo que es estas gráficas. Vemos que también esta gráfica de Boxplot podemos ver esta diferencia. Esta lo explica un poquito más. Mire cómo se comporta el grupo D con respecto al grupo C. Entonces, eso que comentó usted, Ley, pues tiene razón. Puede ser que en algunos grupos haya más abundancia que en otros, o también sí, puede ser por esa parte de los organismos que se hayan colectado. Y eso mismo ocurrió el primer pack de 2024, así fue. Por ejemplo, en el caso del Banco de las Almejas fue que fue mayor número de individuos, pero Ujú, puede ser por la zona, perdón, el tiempo, que era verano. ujú. Luego, recuerda que ahorita era invierno, estaba lloviendo, ¿verdad? La época, era el clima, la variante. Entonces, todos esos aspectos también hay que considerar para hacer el análisis, más lo que usted está indicando ahí. Es interesante porque imagínense que solo varió de mes a otro mes, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Entonces, probablemente eso haya influido. Les voy a hacer un último ejemplo con esta parte, ya para, vamos a hacer nuevamente, lo vamos a hacer con la cantidad. Solo es como ejemplo, no significa que esto esté, que sea que ustedes lo van a aplicar, ¿no? La cantidad, vamos a ver primero si la cantidad, eh, primero vamos a ver esta parte, que si hay ser no nos va a dar, entonces lo vamos a hacer con cantidad mejor. Vamos a ver la normalidad de la cantidad de individuos. Estadística básica, prueba de normalidad, y ahora vamos a ver la cantidad, a ver cómo se comporta. Le damos a aceptar y vean, tampoco son normales. Y es obvio que no se va a comportar normal porque recuerden que a partir de aquí salen estos datos de la densidad relativa y densidad lineal. Entonces, por eso es que no nos da normal. Entonces, nuevamente le vamos a poner C trans porque los vamos a transformar. Entonces, como no nos dieron normales, nos vamos a transformar, nos vamos a estadística, gráficas de control, transformación de Boxcox y aquí entonces vamos a poner la cantidad, las opciones. Aquí vamos a guardar los datos en la parte que abrimos de C trans. Le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí ya los datos fueron transformados. Vean. Entonces, ahora nuevamente vamos a aplicarle la normalidad a los datos ya transformados. Estadística básica, prueba de normalidad y le damos en C transformación y aceptar. Vean también, ya los datos están más normales, nos dio el valor P a 0.10. Entonces nuestros datos ya son normales. Entonces, nuevamente, para poder, por decir así, comparar o poder decir, ah, bueno, si la densidad lineal o la densidad transformada y la densidad lineal, pues dieron valores P menor a 0.05, vamos a compararlo con la cantidad para ver si eso fue cierto. Entonces nos vamos a estadística, le hacemos una ANOVA de un solo factor. En la respuesta, pues va a ser C transformación, que ya son los datos transformados y el mismo grupo. Aquí pues ya lo dejamos con las mismas opciones. Recuerden que habíamos puesto las mismas comparaciones, las mismas gráficas, etcétera. Entonces le damos a aceptar. Vean que aquí fue diferente. Vean, miren el valor P. Vean lo que dice aquí. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis y el valor P nos da 0.249. En las comparaciones de Tukey, vean que no, dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Y aquí vean, se comporta diferente la gráfica. Y vean que a diferencia de la gráfica que habíamos visto anteriormente, de esta, vean esta gráfica. Ahora miren cómo se comporta esta. Las medias ya son diferentes que lo de la densidad lineal transformada. Lo mismo aquí, vean los box plot también.
Vean cómo nos da la parte del histograma. Ya es más diferente, ya como que no es tan unimodal, ya es más bien bimodal o trimodal, podríamos decir. Entonces, vamos a hacer esta misma prueba, pero con los datos que no fueron transformados, es decir, con la cantidad. Entonces, tendríamos que aplicar una prueba no paramétrica, que tendría que ser la prueba de Kruskal-Wallis. Vamos a hacer cantidad del mismo grupo y le damos a aceptar. Vean lo mismo, nos dio un valor P arriba de 0,05. Entonces, ¿qué significa? Si la hipótesis nula dice que todas las medianas son iguales y la hipótesis alternativa dice que al menos una mediana es diferente, entonces quiere decir que el valor P es mayor a 0,05. ¿Qué significa entonces que podríamos eh, contestar a esta respuesta? Podríamos decir entonces que todas las medianas son iguales con respecto a la cantidad. Ya cuando estamos hablando del análisis de la densidad lineal o densidad relativa, pues ahí podríamos decir que no, que las medias son diferentes, porque ahí ya estamos haciendo cálculos o análisis de varianza a los cálculos que ustedes ya les hicieron a este análisis. No sé si con esto, muchachos, tienen dudas o quieren que les vuelva a explicar con otro ejemplo, aunque aquí ya pues ya no tendríamos mucho porque lo que más se podría trabajar es densidad relativa, densidad lineal y tal vez la cantidad. Y es que allí usted tiene los datos de riqueza específica, constancia específica, densidad relativa y densidad Ujú. lineal. Ajá. Y los jóvenes yo creo que tendrían que ver nuevamente el video, pero si tienen alguna pregunta, si necesitarían que volviera a darle otro repaso, forma general, puede hacerlo, si usted está de acuerdo, pero me gustaría escuchar algunos si están de acuerdo. Alexi, Cristian, Ángel, ¿Cuánto tiempo nos queda, Lick? 20, 20 minutos. Son las 10 y Ah, 43. ok, sí, es para explicarles también con lo Ujú, del análisis de componentes principales. ujú. Está bien. Bueno, si no tienen preguntas, entonces, y no están, quedaríamos aquí. Si no hay alguna observación o algo, Ujú, para Kevin. poderles explicar Ujú. esta parte del Ah, análisis. está bien. Bye. Ok, bueno, miren, entonces, este es lo que ustedes tuvieron del primer trabajo. Entonces dije yo, bueno, ya que sacaron, por ejemplo, estas variables como pH, oxígeno, temperatura, salinidad del estrato, las especies, el sitio. Entonces, nuevamente yo lo que hice fue esos datos ordenarlos. Vean que también lo mismo podemos hacer. Vamos a ver, miren, para un análisis de varianza, para que podamos ver si se puede hacer ese análisis, tendríamos que tener varias observaciones del grupo A, B, C y D. Entonces, yo una pregunta, ¿por qué solo sacaron estas variables una sola vez de pH, oxígeno, temperatura y salinidad? Podrían haberse sacado varias veces de varios puntos para poder hacer un análisis de varianza, porque si solo tenemos una observación por grupo, no podemos hacer un análisis de varianza. Y, Eso lo hicimos porque estábamos en un solo punto, entonces tomamos los datos solo de ese punto que estuvimos. Cada ah, grupo nos dio ok, un transecto, pues, entonces en ese ah, lugar fue que sacamos los datos nosotros. ok. Sí, lo ideal cuando se hacen, por ejemplo, estos es que sean de varios transectos y para ver, digamos, si se puede por transectos o por sitios, se pueden hacer, digamos, un análisis de varianza para ver si la temperatura, por ejemplo, un ejemplo, si la temperatura de almejas o si es diferente a la temperatura tal vez que tenía el Edén, un ejemplo así, o la temperatura de Boca de Río Viejo fuera diferente a la de Cedeño. Pero para eso debemos de tener varias observaciones del mismo sitio. Entonces, aquí solo tienen una por grupo. Entonces, Sí, sí, el análisis. sí. Ajá. Sí, ingeniero, tiene toda la razón. Ahí solo nosotros tomamos un solo punto. Ahí debimos haber tomado en dos o tres puntos para poder haber considerado todo ese análisis que usted está diciendo. Bueno, Sí, en este entonces, caso, los datos que están ahí se puede tomar
hacer un análisis en base a esos datos y escribir ahí en el artículo que solamente se tomaron en un punto determinado, se puede decir también. Correcto. Ujú, Y entonces ya está bien. verán que ahorita con la del análisis de componentes principales, esto solo se los voy a enseñar como ejemplo, porque el análisis de componentes principal, al igual que el análisis de varianzas, pues les pide varias observaciones, pero van a ver que va a salir un poco como un error arriba, de que no se pudo calcular no sé, no recuerdo, es un test, pero igual siempre les va a dar el resultado. Vean. Entonces, para el análisis de componentes principales, yo les explicaba que el análisis de componentes principales lo que hace es que nos dice cuáles son las variables más importantes tal vez que están influyendo, ya sea en la cantidad de organismos que encontraron, o tal vez el estrato o la cantidad de especies que encontraron por sitio. Entonces, ¿cuáles son esas variables que tal vez están influyendo más en esto, en lo que les comenté? Tal vez en la cantidad de organismos. Puede hacer que la temperatura sea óptima para estas especies y por eso hay mayor abundancia. Puede hacer que la salinidad también sea muy buena y el oxígeno, y entonces por eso es que hay mayor abundancia de individuos. O tal vez puede ser el estrato, no lo sabemos. Entonces, por medio tal vez de un análisis de componentes principales, podemos saber cuáles son esas variables que están influyendo tal vez en esta gran cantidad de organismos. Em, y eso lo hacemos a través de esto para reducir estas variables y que nos ayude a explicar. Y esto va a salir junto, es decir, por ejemplo, organismos puede salir pegado con una línea con lo que es salinidad y podríamos decir que van a estar correlacionadas. Entonces se los voy a explicar ya con la estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a estadística, nos vamos para análisis multivariado, nos vamos para componentes principales y aquí entonces tomamos en cuenta desde arriba hasta el último. Mm, todo ahí. Le damos seleccionar. Entonces aquí el tipo de matriz pues lo vamos a hacer por mediante correlación. Mediante correlación. ¿Qué gráficas vamos? Bueno, ahí vamos a darle clic a todas las gráficas de sedimentación, puntuaciones para los primeros dos componentes, etcétera, gráficas de valores atípicos, aceptar. Y vean lo que nos dice arriba. Error. La matriz de covariancia es singular. El cálculo de la distancia de Mahalanobis no puede continuar. Entonces, ¿qué significa? Que como solo tenemos un punto por sitio, por eso no se puede calcular esta distancia. Entonces, lo ideal para hacer esto es que tengamos bastantes observaciones y bastantes también variables, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando los componentes. Este es el componente uno, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, cómo se comportan. Y esto se hace a través, por ejemplo, de los puntos más altos. ¿Cuáles son los puntos más altos? 0.544 y 0.505. Entonces, ¿qué significa? Que la salinidad se correlaciona con el número de organismos. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que probablemente debido a una salinidad óptima, por eso es que hay una gran cantidad de organismos. Pero vean que se correlaciona negativamente con el pH. Entonces, nos explica que probablemente en algunos sitios o en algunos grupos, por ejemplo, el grupo 3 o el grupo 4, puede hacer que el pH haya sido menor y por eso haya una menor cantidad de individuos. Por ejemplo, tenemos aquí que el grupo D fue un pH de 8 y solo hay 29 organismos. Entonces, probablemente que el pH más común tiene que ser de 7.5. Recordemos que, o 7, 7.3. Recordemos que cualquier cambio que hay en el ecosistema, eso afecta mucho a las especies, ya tal vez en abundancia o tal vez ¿cómo puedo decirlo? En su ciclo de vida. Entonces, probablemente podríamos decir que el número de organismos o el pH influyó tal vez en la cantidad de organismos porque probablemente el pH fue muy, por decir así, no sé, alcalino, o no sé cómo podríamos llamarle a esta parte. No es muy alto, pero vean que es 8, nos dio un poquito arriba de lo que es lo normal, ¿no? Lo neutro. Y con respecto a lo que es el sitio A, vemos que es el que se acerca más a 7.5, nos dio a 7.4.
Entonces podríamos decir que el nivel óptimo de pH pudo ayudar a que hay una gran cantidad de organismos que fueron los que ustedes contabilizaron en lo que es ¿cómo se llama? En el transecto, ¿no? Y luego tenemos el componente principal 2. ¿Cuál es el más alto? Bueno, pH es 0.344 y temperatura. Entonces quiere decir que el pH se correlaciona positivamente con la temperatura y se correlaciona negativamente con lo que es el oxígeno. Y estos podríamos decir entonces que las variables más importantes en el componente principal uno es organismos, salinidad y pH. Y en el componente principal 2 es oxígeno, temperatura y pH. Y vean, aquí nos da cuáles son el número de componentes, que fueron 6, el uno, el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6. Y vean, aquí nos da las correlaciones. Entonces, vean lo que yo les decía. La salinidad está pegada al número de organismos. Entonces, la salinidad se correlaciona con el número de organismos, como lo podemos ver en el componente principal uno, que nos dio a 0.544 y a 0.505. Están correlacionados positivamente, quiere decir que los niveles óptimos de salinidad nos dan una gran cantidad de organismos. Aquí, ¿cómo nos da la salinidad? Bueno, 33. Nos dio el grupo A. Es el que tiene una salinidad, podríamos decir que tal vez es una condición óptima, tal vez para que haya una gran cantidad de individuos, como lo que fue en el grupo A, 432. Y en el grupo C y D, que dio a 25, probablemente debido a que la salinidad fue un poco más baja, hubieron un menor número de individuos. Por eso es que ustedes pueden ver aquí que el número de organismos con respecto a la salinidad, pues fue correlacionada. Y vean que se correlacionó eh, negativamente con lo que es el pH, porque nos está dando para este lado. Igual con la temperatura, con el oxígeno, pues está también en la parte de lo que es correlacionada negativamente. Y estos también son el mismo número de observaciones. No sé si esta parte les quedó clara. Eso es lo que nos trata de explicar el análisis de componentes principales, cómo se correlacionan las variables con respecto a otra variable. En este caso nosotros, cómo se comportó el número de organismos con respecto a X variable, es decir, si a través de esa variable o de la salinidad podemos notar que hubo una mayor cantidad de individuos y bueno, lo podemos explicar de esa forma, como se los comenté, tal vez porque hubo una salinidad óptima, podríamos decir, es un ejemplo. Por eso es que hubo una mayor cantidad de organismos en el grupo A y en el grupo B, que fue de 33 y 30, a diferencia del grupo C y D. Y eso es lo que les puedo, digamos, explicar en esta parte de los componentes principales. No sé si tienen preguntas. Muy bien. No sé si jóvenes tienen algún comentario, algo que agregar. No, doctora, todo está bien. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es que ellos van a ver nuevamente el video. Yo se lo voy a juntar al aula y el lunes van a tener la parte práctica con uno de los jóvenes que estuvo con usted y que es muy bueno también para el Ujú, análisis y toda la parte y él entendió muy bien. Se llama Eric. ujú, Y entonces él va a estar con nosotros, también Ángel, también estuvo, voy a hablar con él para que lo pueda apoyar y que ellos ujú. puedan ver cualquier pregunta o algo, no sé si estaría usted en la disponibilidad eh, de poderles responder o alguna relación, que usted ya aquí ha sido muy amplio y Sí, prácticamente hizo la relación para los datos para todos los grupos. sí, sí, por mí no hay problema. Ellos Ujú. me pueden escribir, usted les puede Está compartir ahí bien. Está bien, yo les puedo compartir y si está usted de acuerdo, entonces quedaríamos aquí y agradecerle infinitamente porque siempre tiene la disponibilidad. Y vamos a parar aquí un momentito, permítame, vamos a parar acá.